capítulo 4 y versículo 13. Ya leo yo, y ya después, si algún hermano cuando yo diga más lectura me quiere acompañar, o también se lee desde ahí para que quede todo registrado. Esperemos que se quede grabado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. ¿Está allí? Sí. Dice así la palabra. 4:13. 4:13. Dice así la palabra de Dios, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo tenía una lucha, es que no quería que la iglesia estuviera en ignorancia, todo el tiempo quería meterle conocimiento. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que son las personas que han muerto ya creyendo en el Señor. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La Biblia dice que cuando un hermano muere en Cristo le llama que duerme, ¿vale? Y cuando una persona muere sin Cristo dice perece. Hay que aprender a entender el lenguaje del nuevo pacto. Perecer es estar separado eternamente de Dios, ¿vale? Dormir es que ha muerto en el Señor, no vino el ángel de la muerte y se lo llevó. Se lo llevaron los ángeles de Dios y lo tienen en el paraíso. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, dice la palabra en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está refiriendo a esos que ya partieron con el Señor. Ellos resucitan antes que nosotros. Mira cómo va esto. Eso es todo muy rápido. Resucitan antes que nosotros. Dice, luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bendecida está la palabra del Señor. Amén. Hemos leído un versículo que es muy típico, muy conocido, pero mira lo que dice en el último versículo que yo le dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ustedes ven que la iglesia no se alienta con estas palabras? No le dicen, hermano, tranquilo, échale fe, el Señor está a punto de venir a recogernos, vamos a ser arrebatados juntamente con los que ya han muerto en las nubes. No se ministran los hermanos unos a los otros esa esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque no estamos esperando al Señor. Porque hemos dejado de creer en esto. Porque a muchos se ha invertido la doctrina y dicen, no, la iglesia va a estar aquí cuando venga la gran tribulación. Pues claro, entonces ¿para qué entonces tenemos que tener esperanza? Cuando ya tenga el chaparrón encima, pues intentaremos superarlo lo mejor que sea, pero para eso no hay que andar por fe. Para eso no hay que estar esperando al Señor, porque lo que vamos a estar esperando es el día del juicio. Eso no tiene lógica. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona la mente de Dios, ¿vale? Y la mente de Dios funciona de la siguiente manera. Vamos un momentito a Génesis, capítulo 18, y vamos a ver qué gobierna el corazón de Dios, y uno de ellos es el principio de justicia, donde un hombre que anduvo con Dios y conocía a Dios, que es Abraham, llegó a interceder delante de Dios por una gente que le iba a caer el juicio. Génesis 18. Y nosotros tenemos que coger eso como un principio de justicia y un principio de autoridad, que es lo que gobierna el corazón de Dios. ¿Qué dice allí en el capítulo 18 de Génesis? Esto, si nos colocamos y nos ponemos en contexto, os lo digo rápido, es cuando Dios va a traer juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Conocéis la historia, ¿verdad? Allí estaba, ¿quién estaba allí? Allí había un justo, ¿verdad? Era Lot, ¿no?
también se despegó de Abraham creyendo que él podía gestionar su vida, y él no entendía que la bendición que él tenía es que estaba bajo la cobertura de Abraham, que tenía la promesa. En el momento que se salió, ya se dejó llevar por el instinto de la carne y vio aquella vega floreciente y toda aquella prosperidad y empezó a poner tiendas, supongo yo, en sus negocios y en sus cosas. Así le ha pasado también a muchos hermanos tristemente en la fe. Y acabó ¿dónde? En Sodoma y en Gomorra. Y el estado moral de aquella ciudad era tan terrible que dice la Biblia que Lot tenía que coger todos los días e irse a la puerta de Sodoma, a la puerta, a clamar y a interceder y a lamentarse de ver el estado que estaba la ciudad. ¿Vale? Aquel clamor subió delante de Dios, al punto que Dios dijo, se acabó. Ahora hay una ola nueva que creemos con el colectivo este y toda esta movida que se está formando, que esto es nuevo de ahora, que esto es que han conseguido el progresismo, que esto es nuevo, que han conquistado muchos derechos y creen que esto es ahora, que lo han conquistado ellos ahora, hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿vale? Pero esto no es de ahora, esto es muy antiguo. Y la primera vez que quisieron legalizarlo, Dios dijo no. Y llovió fuego y azufre del cielo. Porque a Dios no podemos nosotros llevar, tú a Dios no le puedes torcer un brazo. Dios te puede dar un margen para que tú reacciones en arrepentimiento. Entonces lo mismo va a suceder ahora. Uno de los puntos por los cuales el juicio se va a derramar, porque el juicio ahora no viene sobre las ciudades, es sobre todas las naciones. Número uno, porque Dios va a tratar con Israel y el anticristo va a crear un odio hacia Israel y las naciones no han recibido a Cristo, las naciones que no han recibido a Cristo, viene el juicio, ese periodo de 7 años, número uno. Y número dos, es porque la depravación moral está llegando nuevamente como llegó en estos días, ha subido de punto a los ojos de Dios. Y si lo quieres más claro, que no vamos a ir hoy, te lee el capítulo 1 de Romanos y empieza desde el versículo 18 y te vas a ver que dice que la ira de Dios se desata desde el cielo cuando los hombres detienen con injusticia la verdad. Y ahora empieza a hablar de lo que pasó en el tiempo antiguo, que es este tiempo, que Dios entrega a las personas a esa depravación moral y llega a esa tiniebla a la mente. ¿De acuerdo? Vamos un momentito aquí una cosa. Versículo 16. Esto que vamos a hablar gobierna el corazón de Dios. Este es Abraham intercediendo, Abraham está todo el día con Dios, dice que lo visita, viene con 2 varones, uno dice que son ángeles y otro dice que representa la Trinidad. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo. Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mira, esta conversación yo siempre la repito y siempre la estudio porque es un reflejo, o sea, es un modelo para nosotros los creyentes del nuevo pacto. Como Lot, un hombre que entendemos que en ese tiempo no estaba bien, pero su clamor llegó delante de Dios, porque aunque tú habrá algunas áreas de tu vida que te desajustes, pero si moralmente eres íntegro, eso le agrada a Dios. Y Lot se desajustó, porque se desajustó, mas sin embargo había parte de su corazón que ya estaban preñadas de las cosas de Dios y dice, no, pero yo por aquí no entro, yo puedo estar medio turbulento en algunas cosas por aquí. Y se iba a obra afuera a clamar delante de Dios. Y dice la Biblia, ha subido el clamor delante de mí. Y yo voy a descender ahora a ver si eso es verdad. Por eso dice el justo Lot, dice la Biblia. Nosotros no podemos conformarnos a todas estas cosas que están pasando. Tenemos que rechazarlas desde lo más profundo de nuestro corazón, por lo menos con un clamor. Que no permita más esto. Amén. No permita que se usen dinero público, no permita que salgan a la calle en esa depravación, no permite que manchen esto, porque eso mancha la tierra. La tierra no se mancha con el petróleo, como dicen, o que la estamos contaminando con esto, con lo otro, no. La tierra
tierra la mancha al hombre con su pecado. Eso es lo que está haciendo que la tierra gima. Dice el capítulo 8 de Romanos, la tierra gime. La creación está gimiendo, pero es por el pecado del hombre, por la depravación moral, no porque echemos residuo a los mares. Eso es una simpleza y la gente vive en esa fábula, incluso muchos creyentes que no, que lo que está manchando la tierra es el pecado. Jesucristo dijo, el hombre no se contamina por lo que le entra por la boca, lo que contamina al hombre es lo que le sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen los homicidios, sale todo lo malo, sale de aquí dentro sale. Eso es lo que mancha la tierra. Si yo estoy patinando mal, con maldad, y estoy pisando esto, yo estoy manchando esto. Y Dios me ve desde su santo cielo y me dice, estás manchando mi tierra tú. Yo aquí no estoy haciendo nada así, te estoy viendo el corazón. La maquinación con la que estás obrando. Eso es lo que mancha la tierra. Por eso la tierra gime. Porque la creación está en conexión directa con Dios. Entonces sale Abraham y empieza a hablar con Dios. Y le dice, oye, esta pregunta es muy importante. Le dice, versículo 23. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Está preguntando Dios, ¿verdad? ¿Y qué le responde Dios? Porque después Abraham le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos dentro de él. Y sigue Abraham y dice, lejos de ti el hacer tal cosa que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Abraham está hablando con Dios y le está diciendo lo que Dios mismo le ha revelado, o sea, conoce a Dios. Y como lo conoce, le está diciendo, ¿tú vas a hacer eso? Tú no puedes hacer eso. ¿Estáis escuchando? Y dice después al final, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Porque hay hermanos que se empeñan en que la iglesia tiene que estar aquí para ser castigada de la misma forma que el mundo impío, gentil, que no ha querido escuchar el evangelio, que ha desechado el mensaje del evangelio y ha desechado las cosas de Dios, incluso disfrutan en esta perversidad moral en la que estamos atrapados, y va Dios a castigar de la misma forma a uno que a otro. ¿Tú crees que eso es justicia? ¿Piensas tú que eso es justo? Pues esa misma pregunta Dios se la hizo a Abraham. Perdón, Abraham se la hizo a Dios. Y le dice, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y va a traer el juicio tú al mismo lugar, porque en ese momento no era sobre toda la tierra. No tenemos la revelación que viene un juicio sobre todo el globo terráqueo. ¿Vale? No. Eran dos ciudades. Y va a caer juicio allí. Y le dice a Abraham a Dios, no vas a perdonar el lugar por amor. Ahí ya vamos a suponer que hay 50 justos. La respuesta de Dios es inmediata. Entonces respondió Jehová, versículo 26. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Estamos intentando de traducir lo que pasó en esas dos ciudades a lo que va a pasar ahora que ya está a punto de acontecer. ¿Qué sucede? Si hubiera 50 justos allí, ¿qué Dios dice? Detengo el juicio. Entonces, si seguimos la misma línea de pensamiento, ¿ustedes saben por qué el juicio no se ha derramado ya? Porque está aquí la iglesia. Representada en Abraham. La iglesia es justa, aunque tiene sus errores. La categoría que tiene es de justa. Antes era pecadora, pero ahora es justa porque Cristo la ha declarado justa. Dice Romanos 5:19 que por un hombre fuimos declarados pecadores, Abraham, pero por un mismo, por la desobediencia del hombre y por la obediencia de otro hombre, dice, hemos sido constituidos justos. Cuando el justo clama a Dios, Dios oye. Dice que la oración del justo, que dice, puede mucho. Cuando el justo clama a Dios, le dice, Dios mío, que tenga el juicio, ten misericordia, mira cómo estamos. Esto da pena. ¿A dónde vamos a llegar? Y Dios detiene el juicio. Y si hubiera 50 justos, dice, pues por amor a los 50 justos yo no traigo juicio. ¿Cuántos justos habrá en la tierra ahora mismo? Solo Dios lo sabe. Somos la sal que está preservando aquí. Si seguimos el relato, ¿qué pasa? Abraham rebaja la cifra y dice, espérate, a mí si no va a haber 50 justos y va a derramar juicio. Y si hubiera 40, dice, por ahora vamos a los 40 tampoco. Y si hubiera 30, y baja. ¿Y llega hasta dónde? ¿Hasta dónde llega Abraham apretando la Dios? Hasta 10, ¿no?
intercediendo, un intercesor. No se enoje ahora mi Señor. Versículo 30 dice, y si hallare 30, y respondió, no lo haré si hallare 30, y le dijo, y ahora otra vez preso hablará mi Señor. Y si hallare 20, dice, no lo haré, respondió por amor a los 20, dice, y volvió a decir, no se enoje mi Señor. Véalo una vez más, por favor. Y si hallare 10, y dice, no lo destruiré por amor a los 10, dice, y Jehová se fue, y luego de hablar con Abraham, dice, y Abraham volvió a su lugar. Hasta 10. Mira cuando la apretó, hasta 10, pero no había 10. ¿Había cuánto? Estaba uno, pero que comprendía a su familia. Había 4. Y ahora ¿qué Dios hace? Dice, bueno, voy a obrar como juez. ¿Qué Dios hace? Dice, esta gente yo no lo voy a perdonar. Ya llega el momento que los voy a liquidar. ¿Qué hace? Saca a los 4 justos. Si seguimos leyendo, los saca. Entonces, por deducción, muchas veces hay que usar sentido común, pero con los principios de Dios. ¿Cómo la iglesia va a estar aquí? Que yo ahora, ¿cómo la iglesia va a estar aquí? Cuando aquí se van a derramar 7 sellos que Jesucristo los va a abrir. Esto da lugar a que suenen 7 trompetas, que son 7 juicios. Y esto da lugar a que se derramen 7 copas de la ira. La pregunta es la siguiente: ¿va a cambiar Dios de forma de actuar o va a hacer lo mismo que hizo en Sodoma y Gomorra? ¿Tú qué piensas? Por eso el arrebatamiento no es, mira que la Biblia dice, no, el arrebatamiento es una respuesta de Dios para su iglesia como una salida al juicio que viene. El arrebatamiento tiene sentido. Es lo mismo que hizo Dios con su familia. Si te remontas un poco más antes y vas al juicio del diluvio, hizo lo mismo con Enoc. El único hombre en toda la tierra que estaba andando con Dios era Enoc. Y dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios, dice, y se lo llevó Dios. Y si te vas al libro de Hebreo, ahí te lo especifica más claramente, dice, y fue traspuesto para no haber muerte. Enoc no es muerto, en la carne aún. Se la ha llevado Dios. ¿Entiendes tú que va a venir un juicio? Claro que lo entiendo. ¿Y qué va a hacer Dios con su iglesia? Pues eso que te he citado con Abraham es un principio, es un pilar que sostiene el comportamiento de Dios. Dios se mueve por patrones de comportamiento justos. Y grábate la conversación que Dios tiene con Abraham. Dice, ¿y tú vas a traer el juicio juntamente última vez? ¿El juez de toda la tierra va a hacer esto? No puede ser. Y Dios dice, claro, no. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Saco a los justos y traigo el juicio. Tú tienes que aprender de eso. Lo tienes que tener claro. Porque hay pastores, mira lo que estoy diciendo, hay ministros, se han amontonado maestros de toda clase diciendo que la iglesia va a estar ahí. Esto se predicaba hace 50 años y el 80% de la iglesia creía en esto. Ahora el 20% simplemente cree en esto. Todos los demás dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Por eso que la iglesia ya no está vigilando. ¿Para qué va a vigilar? No se exige ninguna vigilancia porque lo que está esperando es que venga el anticristo. No, estoy esperando a Cristo. Y tú tienes que estar esperando a Cristo. Porque este tiempo va a ser el reinado del anticristo, el antimesías. Lucifer, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté ahora, está deseando de tener una multitud que le adore. De hecho, todo lo que se ha formado aquí en la tierra, ¿vale?, con el príncipe de este mundo, es a través de la adoración a él. Acuérdate cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado y le dijo, mira, lo que quieras te muestro, lo que quieras te doy. ¿Cuál es el requisito? Si postrado me adoraré. Pues este tiempo Dios, para azotar a la humanidad, le dice, te voy a dejar ese tiempo que tú vas a tener el control y tú vas a gobernar y en ese sentido, y entonces Él va a venir en el nombre de Dios, porque el anticristo es un antimesías. Él va a venir como si viniera de parte de Dios a solucionar los problemas de la humanidad en este tiempo. La humanidad abre el corazón, se cree que en uno de estos juicios a Él lo matan y resucita, porque dice Apocalipsis 13, y vi de las 7 cabezas, vi una herida de muerte y aquella cabeza revivió y
y vi a toda la tierra que se maravilló en pos de la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Porque resucitó, porque todo tipo de Cristo, cuando Él resucita, implanta la marca, ustedes ya lo sabéis, en la mano derecha o en la frente. Entonces, Él en ese tiempo es el que tiene el control, y el que no le adore a Él impone la pena de decapitación. ¿Vale? Entonces, argumentos por los que muchos dicen, bueno, pero la iglesia en el primer siglo sufrió, fueron mártires, todavía tenemos la iglesia perseguida, sí, y a ti y a mí nos pueden matar mañana tranquilamente por ser creyente. Lo que pasa es que el régimen aquí, no estamos aquí, vete a un país donde haya un régimen anticristo, que todos los días están muriendo hermanos en la fe como mártires. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un tiempo profético que viene en juicio a la tierra. Aquí en Sevilla mismo se levantó el espíritu de la contrarreforma. ¿Vieron la reforma? Nuestro queridísimo Caicedo de Reina tradujo la Biblia al castellano y automáticamente tuvo que coger el primer autobús que salía para Suiza, porque se levantó la contrarreforma con nuestros queridos Fernando e Isabel, los católicos, y el señor Torquemada, que levantó un movimiento que ya estaba en Europa, pero aquí en Sevilla, donde se inició para toda España, digamos, que no era precisamente el movimiento evangelístico, era movimiento de la Santa Inquisición, que de santa no tenía un pelo. Y empezó lo que se conoce hoy como la Semana Santa, que no estaba, y las cofradías, que no estaban, y los pasos en las estatuas, que no estaban. Y en ese mismo momento cogían hermanos en la fe como nosotros, los declaraban herejes, y delante de toda la multitud le ponían un capirucho en la cabeza y lo quemaban. Hermanos que morían como mártires. O los maltrataban y le hacían tortura ahí en los calabozos de Triana, que están ahí todavía. Y los enseña, eso le pertenece, no sé, a la pastoral de aquí del sistema católico, y ellos lo enseñan con un orgullo terrible, pero que no es así. Que los que han muerto han sido los que protestaban contra la Iglesia Católica, no los que estaban a favor. Y ese espíritu todavía está por ahí rondando. Ese espíritu se va a hacer muy fuerte cuando venga el anticristo. Y aquí nosotros por estar en Sevilla sentimos esa oposición. ¿De acuerdo? Entonces, primer principio de autoridad jurídica o judicial, ¿vale? En Génesis, capítulo 18, Dios no trae juicio juntamente en un lugar estando el justo y el injusto. Tú tienes que aprenderte esto y tú tienes que hablar así con Dios. Tienes que conocer a Dios. Cuando nosotros damos a conocer una imagen de Dios que no está definida, sino que está indefinida, el pueblo se confunde y no conoce a Dios. Por lo tanto, después no puede dirigirse a Él porque tú dices, ¿me va a otorgar la petición o me va a dar una torta? No sé ni por dónde me va a salir. Porque tienes una imagen indefinida de Dios, no conoces a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios, dice la Biblia, acercaos al trono de la gracia con confianza. Él es el que nos llama, dice que lo hagamos con confianza. Y hallaréis misericordia para el oportuno socorro. Entonces, si te acercas con confianza, no puedes estar temeroso. Tienes que acercarte sabiendo quién te está llamando y cómo es Él. Entonces, ese es Dios. Segundo principio. Luz y tiniebla. O gobierna la luz o gobierna las tinieblas. ¿Puede gobernar luz y tinieblas las dos a la vez? No. Si nosotros encendemos la luz, dice la física que las tinieblas es ¿qué? La ausencia de luz. Dice la física, ¿no? Si encendemos la luz, ¿qué pasa? Echa fuera las tinieblas. Si apagamos la luz, entran otra vez. ¿Sí, correcto? Eso es. Entonces, como ese principio está en el corazón de Dios, ¿quién está ahora mismo gobernando oficialmente? Aquí en la tierra. ¿Quién tiene el gobierno de parte de Dios? ¿Quién lo tiene? Oficialmente, ¿quién lo tiene?
sido dadas en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo ahora os digo, id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Qué está buscando eso? ¿Qué dice ahí? El primero. Principio de autoridad judicial. Es en términos jurídicos. Dios no puede. Es lo mismo que cuando se condena a un inocente y se exonera al culpable. Eso está tergiversado. Pues es lo mismo. Segundo principio de autoridad. No puede gobernar la luz y las tinieblas a la vez. Principio, luz y tinieblas a la vez. No puede. No puede. Entonces, Jesucristo dijo, Juan 8:12, oye esto, yo soy, ¿qué dijo Cristo? La luz. Mientras que yo estoy en el mundo, ¿qué pasa? Yo soy luz del mundo. ¿Estoy correcto? Cuando Él se va, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Ustedes qué soy? La luz del mundo. Entonces, si está la luz aquí, no pueden entrar las tinieblas. Las tinieblas están haciendo su movida porque la luz está más o menos como esta, está más para allá que para acá. ¿Vale? Pero para que tú me entiendas, ¿está la iglesia oficialmente aquí? Sí. No puede manifestarse la tiniebla con su gobierno de tiniebla. Quiere, lo intenta, pero no puede. ¿Por qué? Porque oficialmente está gobernando la luz. Cuando la luz se vaya, oye esto. Por eso que es el arrebatamiento para la iglesia. ¿Esto qué es lo que es? La luz se... ¿Es el arrebatamiento? Aquí estamos aquí. Cuando la luz se vaya, que se vaya el arrebatamiento, ¿quién entra a gobernar? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. ¿Estáis allí? Versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oye eso, mucho antes y versado ese versículo, cuando Pablo está diciendo el día del Señor, que Pablo tiene un trasfondo judío, él es Rabino Saúl, ustedes sabéis la vida de Pablo, él es Rabino Saúl convertido a Cristo, ¿vale? Entonces él cuando habla tiene siempre conocimiento de la ley de la Torá de Moisés. Cuando él dice el día del Señor, en el sentido de que el día del Señor está cerca, él se está definiendo, este es el día del Señor. El día del Señor es un periodo de 7 años, ¿vale? Y es un día de espanto, un día de tiniebla, un día terrible, ¿vale? Entonces él le está diciendo, nadie os engañe ni nadie os saque de lo que os hemos enseñado, ni siquiera, aunque yo te vuelva a enviar una carta, nadie te turbe, en el sentido de que el día del Señor, se está diciendo, está cerca. Y ahora dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque antes de que se manifieste el día del Señor, que son este periodo, eso es un hebraísmo, ¿vale? No vendrá sin que antes se manifieste el ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Oye, tenemos el acontecimiento del arrebatamiento. Y está diciendo que aquí se manifiesta el hombre de pecado. Tiene dos títulos, hijo
bendición. Primero dice que tiene que venir la apostasía. Y del arrebatamiento no habla nada, pero sigue leyendo. Versículo, porque él en este tiempo dice que se va a sentar en el templo de Dios, por eso que muchos creemos que en este tiempo los judíos van a levantar otra vez su templo. Que es lo que el anticristo, uno de los conflictos que el anticristo tiene que resolver. El anticristo tiene que resolver el conflicto que hay en Oriente Medio entre judíos y palestinos. Y una de las formas en las que el conflicto se va a resolver es que deja que los judíos levanten otra vez su templo. Nosotros adoramos a Cristo, como dice la palabra, ¿dónde? En el Espíritu y en la verdad. Amén. Pero ellos, que no conocen a Cristo, ni están en el Espíritu, porque están en la carne y les falta todavía una semana, que es esta, ellos no saben que esta semana es terrible. Necesitan su templo porque toda su adoración a Dios gira en torno al templo. Que es lo que ha pasado todavía también mucho en las iglesias actuales, que no hemos entendido el nuevo pacto y le damos mucho valor a esto. Yo no digo que no lo tengan, es una bendición, pero como no tengamos conocimiento de esto no vale nada. Hay que estar preparado para lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, aquí va a llegar a él y se va a sentar en el lugar santísimo. Aquí va a un templo. Aquí va a un templo. Y en la parte más íntima se va a sentar el anticristo cuando llegue como Dios. Esa es la abominación desoladora de la cual habló Daniel, y Jesús también la recita. Él se va a sentar ahí. Y lo está citando Pablo a los tesalonicenses y dice, para que nos metamos en el contexto, cuando empieza a reinar el anticristo, versículo 4, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, prohibirá toda religión, todo culto, y contra todo lo que se llama Dios, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este hombre se proclama Dios en la tierra, dice, se acabó el culto ya aquí a todo el mundo. Los budistas, los judíos, los cristianos que hayan quedado, que sigan, no lo sé. Aquí yo soy Dios, ya habéis enterado ya, que he resucitado entre los muertos y mi marca es la que hay. O sea, que quiero que todo el mundo me adore a mí. ¿Me estáis entendiendo? Esto es lo que va a pasar en ese tiempo. Versículo 5, perdón, dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba con vosotros que os decía todo esto? Le está diciendo Pablo a los tesalonicenses y le dice, y ahora sabéis lo que lo detiene. Está diciendo que los tesalonicenses saben que está deteniendo que este hombre se manifieste. Él dice, tiene que venir este hombre, se tiene que manifestar la apostasía, pero ahora mismo, ¿qué es lo que detiene que ese hombre se manifieste? Le dice él a los... Ustedes saben qué es lo que es. Ahora sabéis qué es lo que lo detiene, versículo 6. Ahora sabéis, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es el misterio del anticristo. Dice, solo que al presente hay quien lo detiene. Oye esto, hay quien detiene que ese ministerio se manifieste. Hasta, dice, hay un hasta, que él a su vez sea quitado del medio. ¿Ustedes me están cogiendo la onda de lo que yo quiero explicar? Así es. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? La iglesia. La iglesia. Le está diciendo, ustedes saben qué es lo que es. ¿Qué? Es vuestra presencia ahí. Es que todavía sois luz. Y mientras que esté la luz no se puede manifestar. Ahora, cuando se ha quitado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ha llevado al cielo. Ahí lo dice. Al presente que lo tiene no se puede manifestar. Versículo 7. Hasta que a su vez se ha quitado del medio. Dice en el versículo 8. Entonces. ¿Ve cómo hay un momento donde él entra en la acción oficialmente? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ese inicuo está ahí queriendo manifestarse, pero no puede. ¿Por qué? Porque ya no lo detiene. ¿Qué lo detiene? La luz. La luz presente impide que se manifiesten las tinieblas. La iglesia no puede estar aquí cuando empiece. Cuando la iglesia sea quitada, arrebatamiento, que es la iglesia se va, entonces se manifiesta. ¿Por qué? Porque el ministerio que este hombre va a traer es un ministerio de tinieblas. Va a traer un ateísmo total porque él se va a proclamar como Dios. Va a obligar a que la gente crea en él. Y el que no crea en él, o se selle, impone la decapitación, o sea, la muerte. Eso está
que no vamos allá ahora. Entonces, ustedes tienen que coger conciencia que ahora mismo lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste en la iglesia. La iglesia es la que tiene que ejecutar como iglesia, con un clamor, con una intercesión, con un servicio, es como un altar que echa incienso para arriba, como lo simbolizaron en el antiguo pacto. Dice que las oraciones de los justos, la oración del justo puede mucho, y que las acciones justas de los justos es lo que hace que la iglesia esté vestida para la boda del Cordero. Son las acciones justas. Eso es lo que hace que Dios mire la tierra con agrado y no se fije en la iniquidad. Diga usted. Tengo una pregunta. Cuando aquí dice que la venida del Señor no va a venir sin que antes se manifieste. Aquí habla de la venida. De la venida. No del arrebatamiento. Porque, digo yo, eso se confunde un poquito. Claro. Porque nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Y todo esto se puede englobar como el día del Señor. Es que el día del Señor es el día del juicio. Y esto, para que esto se dé, la iglesia tiene que ser quitada. Lo que pasa es que la venida del Señor para nosotros es el arrebatamiento, nuestra reunión con Él. Lo hemos leído en Primera Tesalonicenses. ¿Vale? El Señor no tiene dos venidas, tiene una sola venida. Porque el arrebatamiento no es la venida del Señor. El arrebatamiento es, si ustedes miran esta palabra en griego, no es venida. Arrebatamiento no es venida. La palabra venida es griego parusía. Tú aquí no encuentras parusía. Es harpazo. Es esto, mira. Esto. Viene el juicio. Y esto es mío y yo hago así. Me llevo lío antes que me lo quiten. Antes que me lo funda todo lo que viene. Esto es harpazo. Esto es arrebatamiento. Eso es lo que va a suceder. Y viene después la venida del Señor. Entonces, no me quiero centrar tanto en los juicios, sino en que nosotros tengamos esto claro. Tenemos que conocer estos principios y tenerlos claros en nuestros corazones. ¿Qué tiempo va? 38. Como nosotros no tenemos compromiso con nadie, nada más que con nosotros mismos y con Dios, si algún hermano de verdad tiene, hermano, yo tengo una duda, yo no lo entiendo bien, porque esto en verdad, si nunca has escuchado de esto es difícil explicarlo en el momento. Si a lo mejor has escuchado con el tiempo, ya tiene un poquito de más base, pues sí, ¿vale? Pero tenemos que entender que cuando hablamos de todas estas cosas, entonces, esto para nosotros es un evento, y aquí es lo que se le llama la venida del Señor. Para empezar, el séptimo día, que es el último milenio, donde Cristo viene a reinar. ¿Entendéis eso? Él se lleva a la iglesia mientras que pasa toda esta tribulación y luego viene juntamente con su iglesia en lo que se le conoce como la venida del Señor. Aquí ya viene con la iglesia. Un tibio, que es tibio. Pero eso no tiene nada que ver con esto entonces. Si no, es otra pregunta. ¿Un tibio se quedará o se va? ¿O se queda hasta que lo decapitan? Bueno, la pregunta que estás haciendo no hace falta respuesta porque está escrito. Los tibios no se van. Precisamente por su estado de tibieza. ¿Vale? Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Haciendo honor a la verdad, o lo que yo entiendo como la verdad. La iglesia a nivel general, si tuviéramos, toda la iglesia, si tuviéramos que ponerle un estado general, yo creo que toda la iglesia está tibia. Sí. ¿Qué es la operación que va a hacer el Espíritu Santo? Que dentro de esa iglesia que está tibia, que es la última iglesia en la tierra, y cuando
sea, ¿vale? Sí. Va a haber una movida muy especial de parte del Espíritu Santo donde va a despejar. La tibieza es por causa del dormitamiento espiritual y acuérdate de las 10 virtudes. Viene un mover del Espíritu Santo que va a traer un despertar que tiene que ver con un avivamiento. O sea, la iglesia va a abrir los ojos. Pero ahí se ve un trasfondo que unas pues han intimado en el espíritu con el esposo y otras no, ¿vale? Y yo ya no puedo meterme a juzgar más allá algo que yo entiendo que le pertenece al Señor. Pero el tiempo en el que la iglesia está viviendo es ese, y viene ¿qué? Viene una movida donde Dios saca de la tibieza a un montón de gente. Eso está escrito en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18, donde Dios le dice: por cuanto eres tibia y no eres ni fría ni caliente, yo prefiero incluso que seas fría. Porque el tibio es el que se confunde y ya no sabe de lo que es lo santo, de lo inmundo, no sabe lo que es lo puro, de lo impuro, está todo mezclado. Sí. Porque dice, si estoy en pecado, pues por lo menos tú sabes que estás en pecado y te tienes que arrepentir. Sí. Y Dios dice, yo prefiero que tú estés así, pero como estás tibia y estás entre dos aguas, pues entonces te voy a dar un tratamiento. Y le dice, compra de mí oro refinado para que seas rica, porque te está creyendo que eres rica y estás pobre. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciega, y ponte vestiduras blancas porque es que se te ve todo. En otras palabras, tus vergüenzas están ahí a la luz pública del mundo espiritual. Sí. Y esa iglesia que se toma ese tratamiento sale de la tibieza y se mete en el fuego. Se mete en el fuego del Espíritu, ¿vale? Esa es mi esperanza. Yo no le voy a decir, aquí estamos en fuego, aquí estamos que no salimos, nosotros somos los únicos. No, yo creo que estamos tibios, pero que tenemos la esperanza de parte de Dios que vamos a entrar en la pureza del Espíritu. Amén. Buscando las señales apostólicas y buscando un modelo de iglesia apostólico primitiva, ¿vale? Y que Dios nos ayude, y oramos por nosotros y por todos los hermanos en la fe en el mundo entero, pero que Dios nos saque de esta tibieza. Si yo digo que yo no estoy tibio, yo miento, porque yo aquí no estoy para pegarme la velada, estoy aquí por la misericordia de Dios y punto. Pero tengo esperanza, porque Dios no te coge y te pasa por todo lo que estamos pasando y nos ha salvado desde el día que nos salvó a cada uno, para al final te dice, mira, al final, no, ese no es Dios tampoco, ¿no? Aprende que ese no es Dios. Dios no te deja tirado en la carretera. Los hombres sí, Dios no. Hermano, usted va a compartir, iba a decir algo, ¿no? Ya se fue el autobús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros estamos hablando de esto, hay dos acontecimientos. Uno es el arrebatamiento y otro la venida del Señor. Y están separados por 7 años. Están separados por 7 años. Y entonces yo te voy a dar un pequeño compendio para que nosotros en nuestro esquema mental podamos separar una cosa de la otra, porque hay quien lo enseña todo junto, porque muchas veces como en la escritura aparece todo junto hay que separarlo, ¿no? Yo cuando chico la comida, los pellejitos, no me gustaba que los ponía todos al lado y al final hacía, porque los niños suelen hacer esas cosas, ¿no? Y ya cuando eres mayor te gusta todo y te lo tragas todo, ¿vale? Hay que aprender a saber esto va aquí y esto va aquí. Y ahora estamos, como decía un hermano, estamos hilando fino, ¿vale? Si esto es la semana 70 de Daniel, porque esto es una semana que Dios le debe a Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Si te lees capítulo 11 de Romanos, dice, las ramas originales del olivo, que son los judíos, han sido endurecidos, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Me faltaría pisarla, pero eso es un paréntesis que Dios ha abierto desde la cruz aquí, a que se salve las naciones gentiles. Ahí es contra nosotros. Por eso Dios le dice a la iglesia y a muchos hermanos, Dios no ha desechado a Israel. Tranquilo que Israel está ahí y mira, floreció otra vez como nación y que no se nos vientos a no, porque tú pones la televisión ahora y que en Gaza, que esta vez, que si Netanyahu, que si los judíos, que si los israelíes, y como tú no estés fino, tú se te mete como ese. No. En cuanto al evangelio, son enemigos y están haciendo lo que no le agrada a Dios. Eso en cuanto al evangelio, dice el apóstol Pablo. Pero en cuanto a la elección, ellos son escogidos y ahí nadie puede hacer nada. Porque si yo digo, Abraham ven aquí y de ti ya es una nación, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces dice, ¿ha desechado Dios a Israel? Dice, de ninguna manera. Lo que pasa es que ha permitido que se endurecieran para que entráramos nosotros, pero cuando acabe, cuando entre, dice la plenitud, esa es la palabra que a mí me tiene un poco claro y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque a la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Que un hermano que me diga con autoridad, yo entiendo que es esto. Cuando la iglesia se ha arrebatado. Amén. ¿Algo más? Todos los gentiles que están llamados A ser salvos. a ser salvos.
pero hay algo mayor que la plenitud es el máximo, es el tope. Entonces dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego viene el trato de Dios con ellos, que es esta semana que le falta. Entonces, se nos ha vendido como una especie de doctrina donde la plenitud de los gentiles la quieren extender también en este tiempo, y no, la plenitud de los gentiles es antes de este tiempo. O sea, la iglesia se va completa, no se queda aquí nadie que sea iglesia. Tú me estás escuchando en esta mañana, ¿no? La iglesia no puede quedarse aquí. Ese hombre, es que estoy cortito, me veo así, me veo así. Mira, hasta la mujer de Lot, que estaba más para allá que para acá, la sacaron de Sodoma. La sacaron, ¿verdad? Por misericordia. Dice que los ángeles tiraron de ella y de sus 2 hijas. Y la sacó. Así que tú tienes que estar pendiente de los tirones del Espíritu. Porque eso es la misericordia de Dios contigo y conmigo. Amén. Y deja de hacer ya oído sordo, que cuando el Espíritu te tira, tú sigues mirando para allá. No. Son tirones del Espíritu y abre bien el Espíritu, el corazón. Pastor, precisamente iba a decir eso. El mismo Espíritu a nosotros, por eso dice, en la Escritura dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque ahí es donde vamos a ver nosotros claro todo. Amén. Entonces, en cuanto a esto, nosotros, lo dice Saulo, debemos animarnos, porque esto a nosotros nos trae esperanza. No verlo, el que lo ve con temor es porque no hay espíritu allí, no hay verdad. El que lo ve con esperanza es porque sí hay verdad y el espíritu está tratando de forma real. Entonces, hay mucha gente que no habla de estos temas porque cree que infunde temor, o piensa en lo que va a pensar el hombre y no piensa en lo que en verdad el espíritu le está diciendo a él que trate y que hable. Y esto es un tema que hay que hablarlo, que hay que tenerlo presente. Amén. Y que la medida que usted decía, la medida de tibieza o no tibieza, la da el Espíritu Santo. Es el único que va a dar esa medida, porque es el único que conoce la mente de Dios y la mente nuestra. Amén. Gracias, hermano. Mira, estos temas hay que hablarlo, que nosotros sepamos nuestro estado, número 1. Ahora, ¿por qué hemos llegado a este estado? Porque la iglesia ha entrado en una conducta, unos patrones de que le servimos a Dios por temor. Y todo es miedo, pues no sé yo. Estoy mal, o no estoy bien, pero voy a hablar la verdad. ¿Y qué pasa? Vamos a filtrar nuestra fe por la cruz para que nuestro servicio a Dios no sea una fe por temor, sino una fe por amor. Amén. Cuando tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios no te va a dejar tirado nunca. Porque eso no es amor. Y Él es fiel. ¿De acuerdo? Él tiene aquí tatuado fiel y verdadero. Amén. Aleluya. Yo le dije otro día a una hermana, ¿tú sabes cómo tiene el pelo de Jesucristo? Y me decía, ¿cómo te sé? Lo tiene blanco. Él ahora mismo tiene el pelo blanco. Yo sé cómo es Él porque la Escritura me lo revela. Revelación, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo y al apóstol Juan. Amén. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, pero no como cordero, sino como juez. Va a empezar a abrir los sellos. Los sellos aquí los abre Él. Y el primer sello, ¿sabes cuál es? Te aparece un caballo blanco y dice que sale uno con una corona, con una espada, venciendo permanente. Es el anticristo. O sea, el anticristo se manifiesta, oye esto, en la tierra cuando Jesucristo en el cielo abre el primer sello. Hasta que Jesucristo no abra el primer sello, no se puede manifestar el anticristo. ¿Y qué pasa? Jesucristo no puede abrir el primer sello hasta que su amada, su iglesia, esté allí presente. Porque a ella le ha sido concedido la dignidad de ver cómo su amado trae justicia aquí a la tierra. Amén. Porque ella ha sido la que ha aclamado con todo su corazón delante de Dios. Guarda, Dios mío, y aclamado, guarda intercediendo, porque interceder viene del latín entre el cedere. Yo le cedo mi lugar a otra persona que no tiene a Cristo, le cedo mi lugar y empiezo ya a clamar. Oye, a clamar por las almas que no tienen espacio delante de Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Dice Ezequiel, busqué un hombre y no lo hallé. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. No había ningún hombre. ¿Y qué pasa? Tuvo que poner Dios a su propio hombre y lo puso en la cruz. Ese es el hombre de Dios, que se ha puesto entre Dios y los hombres. Gloria a tu nombre. Y le ha dicho, Padre, ten misericordia de esta gente y perdona sus pecados. Amén. Y envíame a mi juicio. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Y los que han creído en ese hombre, vamos a tener la exclusividad de ver a ese hombre que se ha hecho siervo hasta la muerte, como un cordero que no abrió su boca, ahora va a venir como juez. Por eso es que yo te digo muchas veces,
Y él entonces empieza a vivir aquí todos los sellos, con su iglesia presente. Y las trompetas, con su iglesia presente. Y las 7 copas, con su iglesia presente. Y entonces, aquí sí que viene donde todos me verán. Ahí viene él, con un caballo blanco y con su iglesia también montada en caballo blanco, vestida de lino finísimo, dice la Escritura. Amén. ¿Y sabes cómo viene Jesucristo vestido? Con una ropa teñida en sangre. No viene de blanco, viene teñido de sangre, porque viene a pisar el lagar. Viene a ser el juicio más grande que se va a hacer en esta tierra, en el Valle de Megido y la batalla de Armagedón. Ahí viene Jesús. A hacer juicio, porque es justo que el juez haga juicio. La iglesia agotó todo, o sea, la humanidad agotó todos los plazos de misericordia. No atendió, no. Ahora viene el juicio. Amén. Cuando Noé, Dios le dijo, Noé, métete en el arca. Noé se metió en el arca, pero la puerta estaba abierta. Y dice la Biblia que mantuvo la puerta abierta una semana más con la misericordia de Dios. Noé nunca cerró la puerta. La cerró Dios. Cuando Dios cierra una puerta, te voy a decir una cosa. Ya no sé. Ahora la puerta está abierta. Ahora la puerta está abierta. Aquí está. Amén. Y él dice, yo soy la puerta y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todavía está abierta. Todavía está abierta la puerta. Ahora cuando la cierre, que ahí dice la Biblia que la cerrará, después vendrán muchos, Señor, Señor, dice, ábrenos. Dice, nunca os conocí. Entonces el asunto tiene su lado serio, muy serio, que es la parte con la que nosotros queremos tratar estas cosas delante de Dios, mirándole al rostro. Entonces, este evento es diferente a este. Y te voy a dar una connotación ahora ya rapidito para entregar este tiempo de ministración hoy y cerrar la predicación y la grabación. Mira, la diferencia que hay. El arrebatamiento, esto le vamos a llamar la semana 70 de Daniel, que el otro día yo demostré que se cumplieron 7 semanas y 62 semanas, que son exactamente desde que Ciro dio la orden a la cruz. ¿Os acordáis? 483 años, faltan 7 y nadie lo encontraba hasta que Juan escribió Apocalipsis. Cuando escribe Apocalipsis se dan cuenta y dice, mira, 7 años, sí, es la semana 70 de la cual habló el profeta Daniel, falta una semana. Entonces es un trato de Dios con los judíos, ¿vale? ¿Y el arrebatamiento dónde va? Antes de la semana 70. ¿En qué difiere de la venida? Que la venida va después de la semana 70. No lo mezcle, ¿vale? El arrebatamiento solo es para la iglesia porque es íntimo. Había escuchado a unos pastores y ministros y dicen, pero ¿cómo va a ser un rapto secreto? Andan por ahí diciendo que va a ser un rapto secreto. Dios es luz, Dios no trabaja en secreto y secretamente va a venir. No, es un símil. Es un símil. El arrebatamiento no es secreto para la iglesia, es público. Lo que pasa es que es para ella nada más. Y dice que vendrá ¿cómo? ¿Sabéis lo que es un símil? ¿Cómo? Dice, ¿cómo viene el ladrón en la noche? Viene pues sin avisar. Así vendrá él. Si te dice, vela y ora, pues entonces no necesitas avisarte porque tú vas a estar velando. Amén. Gloria. Velar y orar es un término que va junto. Dice, ayer estaba yo cuando estaba por mi casa dando vueltas y ayer comí un poquito más de lo normal y tuve una guerra yo por la noche que a las 2 de la mañana estaba yo dando vueltas por ahí y parecía un zombie. Y me voy afuera, bueno, ustedes saben, los que están en mi casa, ahí tengo yo una inmensidad de como voy aquí y yo digo, fíjate que viene alguien para allá y aquí estoy yo velando en mi casa. Y me acordé de esa escritura, dice Jesús, si el padre de familia supiera a qué hora debe venir el ladrón, ¿qué dice? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Cómo? Pues por la noche allí velando. Tú tienes que estar velando y orando, entonces tu espíritu no se duerme. Amén. Sino que aunque tú duermas físicamente, tu espíritu está velando. Y está continuamente en comunión con él. Yo hay días que me he levantado, no me ha pasado muchas veces, pero he tenido una experiencia, hermano, que yo digo, ¿esto qué es lo que es? Y abro los ojos y veo que alguien le está cantando, Dios está cantando un corito al Señor.
escucho y digo, ¿qué escucho? Un corito. Y me pongo a escuchar. Y no lo estaba escuchando con los ojos del oído, estaba mi espíritu cantándome a él. Por eso dice que el que guarda Israel no se duerme. Y la esposa encantada dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahí está el espíritu continuamente en comunión. Aunque tú duermas físicamente, él está todo el tiempo en comunión. Por eso nos da su espíritu. La carne es débil, pero el espíritu siempre está ahí buscando. Una persona que está llena del espíritu no te vaya a creer que te va a hablar de casa nueva, vamos al McDonald's, Burger King, no. El que está lleno del espíritu te habla de Cristo a las 24 horas. No te habla ni siquiera del pastor ni de la iglesia, está enamorado de Cristo, es Cristo. Él es el que conoce el camino a Cristo. Entonces, no es secreto para la iglesia, el arrebatamiento es público para toda la iglesia. Porque en una vez cerrada de ojos dice la palabra, seremos transformados. Y se tocará la trompeta, que muchos dicen, la trompeta. La trompeta dice, porque el Señor mismo. ¿Quién toca la trompeta? Es Cristo. Porque su voz es como de trompeta, voz de mando, voz de arcángel, con una autoridad, y a los aires, y no sé dónde, desde allí ya habrá iglesia, mira. Y ya allí con él. Entonces no es secreto, va a ser público, pero para la iglesia. Claro, el que se quede aquí va a decir, vamos a ver, ese sí, ese se va a sentir como un ladrón que se ha llevado a alguien y no lo esperaba. Y lo van a sorprender, claro, pero para la iglesia no. Entonces, para la iglesia es íntimo. Pero cuando viene en su segunda venida, la diferencia entre arrebatamiento y la iglesia, en su segunda venida es público, porque cuando él venga aquí, todos ojos le verán. Aquí sí que le va a ver todos ojos. Y viene con su iglesia. Ese no es íntimo. Y ahí yo quisiera estar presente y hacer una foto a todos esos incrédulos, incluso gente que dicen que conocen al Señor y que se burlan de ¿dónde está su avenimiento? Ya vamos predicando un montón de tiempo esto, ¿no? Y cuando Él venga y que todos le verán, ahora le dice, ahora aguanta el tiro, mírale la cara. Dice que mirarán a Él y lamentarán todas las naciones de la tierra. Como cuando se te muere el primogénito, dice. Incluso el mismo Israel lo mirará. Israel clamará a Dios en ese momento. Israel se convierte entero a Dios, ahí está esperando a Dios. Algo que se me ha pasado para que ustedes lo sepáis. Aquí no está la iglesia. Seguro. Aquí Dios levanta, mira, como un tiempo que los judíos levantan. Digo verdad o miento. ¿Está eso ahí en el Apocalipsis? Que muchos dicen, nada que judíos, además son naturales. Y dice exactamente 12.000 de cada tribu, 12.000. 12.000 por 12 da 144.000. Esta gente sabe qué es lo que van a hacer. ¿Sabéis qué es lo que van a hacer esta gente? Que en el tiempo de la gran tribulación le van a predicar al pueblo de Israel del Mesías. De su Mesías. Porque un judío no recibe la palabra de un gentil, la recibe de otro judío. Y ellos le van a predicar a su pueblo de Jesús, que se llama Yeshua. Y los van a convencer. Porque ellos cuando leen a Moisés dicen que todavía tienen un velo. Dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo lo sabe, dice Pablo, mira, dice, cuando ellos leen a Moisés, ¿no la habéis leído en Corintios? Dice, cuando leen a Moisés, el velo les queda sin descorrer. Porque no han recibido a Jesús. Entonces siguen leyendo a Moisés y están ahí con Moisés, con los ricos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice Pablo sabe que el pueblo judío al final se convierta al Señor. Dice, el velo se le descorrerá. Y cuando estos 144.000 le prediquen a la comunidad judía, todo el mundo se entrega a Cristo. Oye esto, se entrega, todo el pueblo de Israel se entrega a Cristo. Y ahí ellos empiezan a creer y a recibir a Jesús como su Mesías. Mientras que en este tiempo el anticristo está a través de la ONU metiendo todo el odio en contra de Israel y sube con todas las fuerzas de la ONU, de lo que son las fuerzas militares, a pelear contra el pueblo de Israel en el valle de Megiddo, la batalla de Armagedón. Pero ellos ya se han entregado a Cristo en ese tiempo. Entonces cuando se ven rodeados
por todas las naciones. ¿Sabéis qué es lo que hacen? Empiezan a clamar a su Dios. Amén, gloria a su nombre. Y dice la Biblia que vendrá de Sión, que es la Jerusalén celestial, el libertador, que es cuando viene Cristo aquí. ¿Y sabéis qué es lo que pasa ahí? Dice, y todo Israel será salvo. Amén. Amén. Toda una nación, esa es la promesa que Dios tiene. Vendrá de Sión el libertador y todo Israel será salvo. Ahí viene su Mesías y nos salva. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que Jesucristo llega volando en su caballo, desciende al monte de los olivos, pone nada más que el pie y parte el monte en dos. Y abre su boca, y de su boca sale una espada aguda, dice. Su palabra, no va a caer. Sí. Su palabra, nada más abrir la boca y mencionar su palabra, ¡bumba! El zambombazo como es. Dice que se pegarán los judíos retirando cuerpo 7 meses. Y que la sangre en el valle de Megiddo llega hasta los frenos del que le ponen a los caballos. Un caballo puede tener esto, ¿no? Sí. Amén. Hasta ahí llega la sangre. Amén. Dice que Dios le dice a las aves, venid a la cena que voy a preparar, venid. Cena de caballos, de jinetes y de gente grande, venid. Porque con Dios no podemos, con Dios no se juega. Y Dios es serio. Pues ahí viene Jesucristo y hace justicia. Esa es la diferencia entre el arrebatamiento y la iglesia. La iglesia en todo este tiempo pasa por el tribunal de Cristo. Es coronada y galardonada las recompensas. Se le pone la corona a cada hermano. Se le da su vestido blanco. Pasa la boda del Cordero. Imagínate tú, la que está cayendo abajo con el contraste de los de arriba. Pasa la boda del Cordero y por último viene acompañando a su bendito Rey, Salvador y su esposo a recoger, a libertar a Israel. Aleluya. Otra diferencia. Aquí viene Jesús en las nubes y llama a la iglesia. Aquí, yo estoy citando Biblia, ¿eh? Aquí viene en un caballo blanco y con ropa teñida en sangre. ¿Veis cómo no es el mismo momento? Aquí vienen las nubes y llama a la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que están aquí. Y se reúnen y dice, y nos reuniremos con el Señor en la nube en el aire y estaremos ya siempre con el Señor. Aquí no, aquí dice que Él no viene en la nube, viene en un caballo blanco. Y viene vestido con una ropa en sangre. No es el mismo momento. Aquí viene a recoger a la novia para casarse. Aquí ya viene con su esposa porque se ha casado. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Amén. Que no es lo mismo. Aquí inicia la tribulación. Aquí inicia la tribulación, ¿ves? Cuando Él viene aquí, inicia la tribulación. Cuando Él viene aquí, inicia el milenio. Son dos cosas diferentes. Aquí viene a consolar a la iglesia. Aquí recibe consuelo la iglesia que ya se va de una vez, completamente. Y viene a reinar con la iglesia. Aquí viene a traer juicio al mundo. Amén. El mismo. Ajá. Aquí viene a consolar y aquí viene a juzgar. Esto es un trato con la iglesia, el arrebatamiento. Esto es un trato con Israel y todas las naciones. Aquí viene a iniciar el día de la ira, es antes de que suceda la ira. Aquí pone fin a la ira de Dios. Son una diferencia tan grande que no nos podemos obviar. Sí. Y nos lo han mezclado todo y bueno, no. Y la última, esto es lo que yo encontraba a lo largo del tiempo. Esto es antes de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Esto es después de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. ¿Qué ocurre? Como cuando hablé el primer día, he querido daros todo este compendio, entonces me falta tiempo porque todo esto, si tú ahora le metes Biblia, versículo por versículo, necesitamos aquí. ¿Cómo? Un estudio bíblico, pero de 4 o 5 horas. Y entonces, ¿qué hago? Que si te he dado lo mejor, las ramas, o sea, si te he dado el esqueleto, ahora te lo empiezo a formar con versículos y a ti se te forma la visión completa, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero quería que te quedases con esto, porque esto está muy cerca. Ahora, no te voy a decir cuándo es, no, las señales las tenemos ahí, ya falta muy poco, porque el día y la hora nadie lo sabe.
Ahora, la iglesia, mira hermano, la iglesia se va a ir. Aleluya. No te quepa la menor duda. Entonces, si la iglesia se va a ir, yo tengo que estar en la iglesia. Yo soy iglesia, yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, yo tengo que estar concentrado en mi vida espiritual y yo tengo que darle un sentido espiritual a la vida. Amén. Basta ya, como dice la Biblia, el haber hecho lo que le agrada a la carne, que también le hemos dado lo suyo. Ahora ya vamos a concentrarnos en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Gloria a Dios, vamos a una oración. Vamos a una oración en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a meter también esto por internet, a ver si se escucha mejor esta vez y va un poco más nítido para los hermanos que continuamente me dicen que lo haga, que sea de bendición para los oyentes, pero sobre todo que nosotros, hermanos, tengamos conciencia en nuestro espíritu de lo que Dios quiere para nosotros según su voluntad. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque hemos podido compartir tu plan, tus propósitos, Gloria a Dios. y aquellas cosas que habrían de venir, tu Espíritu nos las revela Aleluya. por la palabra, Señor. Mira aquí los hermanos presentes, yo te ruego que tú ensanches su entendimiento, que traiga luz a cada hermano aquí, Dios mío, y a los que no están presentes, que puedan también, Dios mío, coger noción de estas verdades, Dios mío. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos por tu amor, Padre, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Salúdense los hermanos en esta mañana con alegría, con gozo, que el Señor los bendiga.